Eric, muy buenos días. Hablar de la muestra internacional de cine en la Cineteca Nacional, que luego se extiende a toda la República, es hablar de un lugar común en la Ciudad de México desde hace muchísimos años. Y te queremos preguntar, ya que nos gusta ir al cine, ¿no la muestra, sí, verdad? ¿No la muestra internacional de cine es como un encuentro para los que saben mucho de cine, para los puristas, así, cine de arte? No, para nada. ¿No? Yo creo que es todo lo contrario. Y quien haya ido a la muestra, y creo que ustedes están entre ellos, sabrán que pues en realidad vamos los que no sabemos. O sea, vas como un poco a ver qué es lo que está pasando. Yo me acuerdo salirme de la prepa, de la universidad, volarme las clases para irme a ver cine. Pues no sabes nada, no sabes lo que vas a ver. Y justo el nombre lo dice, es una muestra internacional de cine. Lo que hacen en la programación de la muestra es detectar qué se está haciendo en el mundo, qué tipo de películas están haciendo, qué tipo de cine diferente a veces, muy nuevo de otra forma, muy clásico también, traerlo y enseñarte y decirte, mira, esta es la temperatura del cine universal. ¿Cómo se hace esta en este selección, momento? Eric? Justo así. O sea, ver lo que gana en Cannes, ves qué pasó en tal o cual festival, qué está sonando en La Habana, por ejemplo, y de eso, pues los programadores de la Cineteca dicen, creemos que lo que representa al cine de este año mundial son estas 14 Y películas. además también te sirve para conocer otras partes del mundo, Exacto. otras formas de ver la vida, porque como tú dices, a lo mejor estamos muy acostumbrados al cine de Hollywood, por ejemplo, o al cine aquí, y así ves otros países y otras Claro, otras y luego, visiones. y luego te pierdes justo de películas que son igualmente divertidas, igualmente emocionantes, muy bien hechas, muy bien filmadas. Siempre tenemos la idea de que el cine que no es de Estados Unidos, pues es como raro, como callado. ¿Por qué Como en blanco y negro. Blanco y negro, nadie habla, ¿no? Sí, como que dices, La cámara nunca se mueve, y entonces por eso no vamos. Y justo la muestra nos demuestra justo lo contrario. Nos dice que en Dinamarca están haciendo películas de guerra, por ejemplo, que están pasando un peliculón que en México le pusieron Bajo la Arena. Es una de las películas que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera de Dinamarca, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, una especie de thriller humano súper emocionante, muy duro, pues, muy ilustrativo, y ahí hay películas de guerra, por ejemplo, ¿no? Eric, ya quedamos en que no es para eruditos, No, no es nunca, para profesionales. no, Ok, no. ahí estamos de acuerdo. Sí. Pero, por ejemplo, si yo no soy muy fan del cine, digamos acá muy lento, muy aburrido, no sé, por ejemplo, que me gusta el terror. No tienes nada de qué preocuparte. Hablando de terror, o A sea, ver, en ¿qué hay de primera terror? por todos lados. Y es lo parte de la muestra, no se van por géneros, no eliminan géneros. Hay una película de terror, por ejemplo. En México le pusieron Voraz. En Estados Unidos se llama Raw, que es como mucha gente la está buscando ya ahora, que es crudo. En francés, que la película es francés, se llama Gravé. Y es una película de una chica que entra a la universidad. Ella vive en una familia completamente conservadora y en la universidad se enfrenta a otro mundo. Ella es vegetariana, ultra vegetariana. En la novatada le dan a probar un poco de carne y se convierte en caníbal. Y a partir de ahí, la película ¡Qué empieza a fuerte! contarte una serie de situaciones bien interesantes, muy profundas, pero en el nivel del terror, visualmente Pasar de vegana a alucinante. caníbal, vaya. Oye, yo qué quiero ver historia, esa hay que película verla. por O sea, más que de un estamos motivo. traumadas Es bien siempre. interesante. Esa película es bien como el interesante. casting. Si les gusta la Después de animación, eso. también hay cine de animación. Ajá. Está Eso está mi muy vida, bien. Mi vida de Calabacín se llama la película francesa, también nominada al Oscar como mejor película de habla que no además, inglesa. Eric, vienen Animación. vacaciones, y justo son las 2 semanas de vacaciones, pues igual un día te vas con los niños, otro día con los jóvenes. Claro. O sea, para todos. O sea, los chavos pueden ver esa, hay que tener cuidado, es una película seria, es animación, está dirigida al público infantil, pero tiene un lado adulto muy grande. Muy bien. Y la animación es bien interesante. Y hay para todos, hay películas en blanco y negro, por ejemplo. También. La película argentina que se llama Luz Incidente está filmada en blanco y negro, está ambientada en la década de los 50 y nos cuenta una relación muy común, podríamos decir, de una mujer que enviuda y que luego es casi obligada por la sociedad a casarse y ahí empieza a conocer a la persona con la que se casó y se arma una especie también de thriller familiar muy emocionante, muy entretenido. Oye, todo lo que cuentas parece Dan ganas de ir. buenísimo. Y la, ¿verdad? la muestra es eso, son 14 películas, yo lo que recomiendo son 14 películas para ir y meterse. ¿No? Para no saber nada de ellas, dejarse sorprender. Las películas están muy bien. Están los hermanos Dardenne, que han ganado 2 veces el Festival de Cannes. Está la última película de Ken Loach, que es uno de los directores de más tradición en el mundo, ¿no? Uno de mis directores favoritos, yo, Daniel Blake, una especie de pelea del hombre contra el sistema. Wow.
muy seria, pero también muy combativa, muy propositiva. Conocer el cine de Ken Loach vale mucho la pena. Si nunca lo han visto, esta es la película con la que Es la tienen que oportunidad. empezar. Sí. Oye, una pregunta antes de irnos. Está en la Cineteca, podemos ir a ver las 14 películas Sí. en un lapso de tiempo, pero además también podemos pasar un rato en la Cineteca. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que hay una exposición de Stanley Kubrick Sí. ahí en la Cineteca Nacional? Nos dio la oportunidad de ver una película, de salir de la sala, de recorrer la exposición. La Cineteca ofrece una enorme cantidad de Tomar un cosas. cafecito, Sí. ya Exacto. pero pasas, ¿Y el sí. costo? El costo, pues bueno, son los costos accesibles, De especialmente cine, ¿no? los precios De de la lo que Cineteca. cuesta. Ok. Creo que bajan un poquito, ahí no estoy seguro. Yo recomiendo comprar los boletos por anticipación, tanto bien. los de la Expo como los del Sí, cine, porque sí hay preferentemente en Que internet. ya termina en mayo, por cierto, esta de Kubrick, Sí, hay que sí, estar. ya se va a la exposición, la muestra sigue, sale de la Cineteca, va a estar en varias salas comerciales y luego va a todo el Muy país. bien. Qué bueno. Pues yo soy Buenísimo. variedad, Vamos. sí, Vaya, voy, sin y duda los invito, alguna. ahí sí los Hay que invito. Ahí sí nos vas a invitar, Ustedes ¿verdad? Tú pones los helados. Yo pongo los helados. Pero Ya ¿cuántos está. le ponemos a esta muestra? Todos los Todos los helados. helados. Todos 20 los galones, helados. 20 litros de helado. 30, 40. A demanda. Sí. Eric, muchísimas gracias. Bueno, aquí vamos a ir rápidamente un corte, la semana se está acabando, pero aquí apenas estamos arrancando y tenemos mucho más. No le cambien porque seguimos aquí en tus ciudades.